El nivel 1 se encuentra debajo del músculo milohioideo, arriba del margen inferior del hueso hioides y anterior al borde posterior de ambas glándulas submandibulares y se divide en nivel 1A y nivel 1B. El nivel 1A, es decir, los ganglios linfáticos submentonianos, se encuentra entre el margen medial del vientre anterior de los músculos digástricos. El nivel 1B, es decir, los ganglios linfáticos submandibulares, se encuentra posterior y lateral al margen medial del vientre anterior de los músculos digástricos. El nivel 2 se encuentra entre la base del cráneo a la altura del agujero yugular y el margen inferior del hueso hioides. Además, se ubica entre el margen posterior de ambas glándulas submandibulares y el margen posterior de ambos músculos esternocleidomastoideus. El nivel 2 se divide en 2A y 2B. El nivel 2A corresponde a los ganglios linfáticos localizados anterior, medial, lateral y posterior a la vena yugular interna. Si el ganglio es posterior, debe ser inseparable de la vena. El nivel 2B corresponde a los ganglios linfáticos posteriores a la vena yugular interna con un plano graso separándolo de la vena. El nivel 3 se encuentra entre el margen inferior del hioides hasta el margen inferior del cartílago cricoides. Además, se localiza lateral al margen medial de la arteria carótida común o interna. Adicionalmente, se encuentra anterior al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Aunque más adelante mencionaré el nivel 6, de una vez puedo adelantarles algo, y es que este nivel se encuentra entre estas dos líneas trazadas por el borde medial de ambas carótidas comunes. El nivel 4 se encuentra entre el margen inferior del cartílago cricoides hasta la clavícula. Además, se localiza anterior y medial a una línea conectando el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde posterolateral del músculo escaleno anterior. Adicionalmente, se ubica lateral al margen medial de la arteria carótida común. Aquí también quiero adelantar algo sobre el nivel 6, y es que se localiza medial a estas líneas trazadas por el borde medial de ambas arterias carótidas comunes. El nivel 5 se encuentra desde la base del cráneo hasta las clavículas y anterior a una línea entre el borde anterior
de ambos músculos trapecios. El nivel 5 se divide en 5A y 5B. El nivel 5A corresponde a los ganglios linfáticos ubicados arriba del margen inferior del cricoides. El nivel 5B son los ganglios linfáticos localizados debajo del margen inferior del cartílago cricoides y posterior a una línea conectando el borde posterior de los músculos esternocleidomastoideos y el borde posterolateral del músculo escaleno anterior. El nivel 6 ya lo aprendimos cuando estudiamos los niveles 3 y 4. Se encuentra entre el margen inferior del hioides y el margen superior del manubrio esternal. Además, se ubica entre los márgenes mediales de las carótidas comunes o de las carótidas internas. Incluye los ganglios linfáticos prelaringeos, pretraqueales y paratraqueales. El nivel 7 se encuentra entre el margen superior del manubrio esternal y la vena innominada o vena brachiocefálica. Además, se ubica entre los márgenes mediales de las arterias carótidas comunes. En términos prácticos, corresponde al mediastino anterosuperior. Los ganglios linfáticos retrofaringeos son aquellos que se localizan entre los músculos prevertebrales y las arterias carótidas internas. Hablemos de algunos casos especiales. Cuando un ganglio linfático queda entre dos niveles, se asigna al nivel donde se ve la mayor parte del ganglio. Los ganglios supraclaviculares son aquellos que observamos cuando se ve alguna parte de la clavícula. Pueden ser parte del nivel 4 o del nivel 5B. Los ganglios linfáticos axilares son aquellos localizados por debajo del nivel de la clavícula y laterales a las costillas. Ahora mencionemos qué es un ganglio linfático normal versus un ganglio linfático patológico o adenopatía. El ganglio linfático normal es aquel que tiene una forma oval o arriñonada, contornos bien definidos, conserva su hilio graso y no tiene realce luego del medio de contraste o presenta un realce sutil. Con respecto al tamaño, en el nivel 1A y 2B debe medir menos de 15 milímetros en su dimensión mayor. En el espacio retrofaríngeo debe medir menos de 8 milímetros en su dimensión mayor. En el resto de los niveles ganglionares del cuello debe medir menos de 10 milímetros en su dimensión mayor. Un ganglio linfático patológico o adenopatía es aquel que pierde su forma oval o arriñonada y por el contrario adquiere una forma redonda. Además, presenta contornos mal definidos, ausencia de su hilio graso, aumento de su realce luego del medio de contraste, necrosis, calcificaciones y aumento de su tamaño. Para terminar, mencionemos en qué consiste la diseminación extraganglionar, ya que es importante entender este concepto a la hora de estadificar un tumor. Diseminación extraganglionar, tal como lo indica su nombre, es un ganglio linfático o mejor una adenopatía que rompe
su cápsula e infiltra estructuras por fuera del ganglio, generalmente la grasa o cualquier otro tejido. Para entender esto, observemos estos ganglios linfáticos que cumplen con criterios de adenopatías, ya que perdieron su forma oval, su hilio graso se encuentra ausente y realzan de manera intensa con el medio de contraste. Sin embargo, miren que la grasa adyacente conserva su densidad normal y no hay infiltración de estructuras adyacentes. Por lo tanto, estas adenopatías no tienen diseminación extraganglionar. Por el contrario, miremos este caso. Se trata de un paciente con carcinoma de laringe. Observemos este ganglio linfático que es francamente patológico, ya que tiene aumento de su tamaño, su hilio graso se encuentra ausente, presenta centro hipodenso por necrosis y realza en la periferia luego del medio de contraste. Sin embargo, observen que los contornos de esta adenopatía son mal definidos y se encuentran infiltrando el músculo esternocleidomastoideo, lo cual corresponde a diseminación extraganglionar. Muy bien, apreciados amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle me gusta y compartirlo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos interesantes.